Es un gusto nuevamente estar con ustedes. Hoy vamos a mirar este tema que nos atañe a todos los que estamos aquí. El Evangelio según el Espiritismo. Evangelio significa buena nueva, es decir, la buena nueva según el Espiritismo. Y empieza este libro a desarrollarse a partir del libro base de la doctrina espírita, que es el libro de los espíritus, el cual este año cumple 160 años, 160 años de luz, 160 años de consuelo. En este libro de los espíritus, en la primera hoja, que se llama normalmente frontispicio, encontramos, digamos que los libros de la codificación en una hoja. Dirán algunos de ustedes, ¿cómo así? Sí, aquí en este libro Kardec se caracterizaba precisamente por la pulcritud, por la exactitud, por el buen sentido. Y en este libro de los espíritus aquí dice de entrada, este libro contiene los principios de la doctrina espírita, pero también nos va a hablar acerca de la inmortalidad del alma, de la naturaleza de los espíritus y sus relaciones con los hombres, de las leyes morales, de la vida presente y la vida futura y el porvenir de la humanidad, pero según las instrucciones y enseñanzas dadas por los espíritus superiores con la ayuda de los diferentes medios. ¿Por qué es tan importante esto? ¿Por qué es tan importante estas frases tan pequeñas, esta oración? Porque aquí se marcan las 5 obras de la codificación cartesiana. En esa sencilla oración vemos nosotros representados el libro de los medium cuando nos dice en los principios de la doctrina espírita acerca de la inmortalidad del alma, la naturaleza de los espíritus y sus relaciones con los hombres. Cuando nos hablan de las leyes morales, nos hablan del Evangelio, la vida presente y la vida futura, el cielo y el infierno, y el porvenir de la humanidad en la Génesis. Observemos que tienen un orden cronológico y ese orden va asociado precisamente con los diferentes libros que contiene el libro de los espíritus. ¿Por qué? Porque era necesario sentar una base, pero a la vez desarrollarla. Él sabía, Allan Kardec, que los seres humanos necesitamos, la primera vez que nos enfrentamos a algo desconocido, a seguir una serie de pasos o de pautas con el fin de dar inicio al conocimiento. En, en el día de hoy vamos a tratar sobre la tercera obra, sobre el Evangelio según el Espiritismo, el cual es el tercer libro de la codificación. ¿Qué día se publicó? El 31 de abril de 1864, pero con un título diferente al cual tiene ahora, que es Imitación del Evangelio según el Espiritismo. Ya en el año 1865 es cuando toma este título en forma oficial, el Evangelio según el Espiritismo. Este libro, en obras póstumas, más exactamente aquí donde están los extractos que hablan sobre las previsiones acerca del espiritismo, encontramos un mensaje dado en agosto de 1863 por el de Segur. Y en este mensaje empieza con una nota personal de Kardec. Dice, a nadie había comunicado el asunto del libro en que trabajaba. ¿Cuál libro? El libro de los espíritus. Y dice, ni siquiera a mi propio editor, el señor Didier, quien conoció el título hasta el momento mismo de la impresión. Este fue para la primera edición, Imitación del Evangelio. Más tarde, por las observaciones reiteradas del señor Didier y de algunas otras personas, fue cambiado por el Evangelio según el Espiritismo. Las reflexiones contenidas en las comunicaciones no podían ser el mismo resultado de ideas preconcebidas del medio. ¿Qué sucedió? Segur, a través del señor de Ar, le dio unas respuestas a Allan Kardec. ¿A qué? ¿Respuestas a qué? A una pregunta. ¿Qué pensáis de la nueva obra en que trabajo? Y Segur le contesta, las doctrinas de este libro, o sea, del Evangelio según el Espiritismo, obtendrán una influencia considerable. Abordas en ellas cuestiones capitales que no solamente darán al mundo religioso las máximas que le son necesarias,
sino que podrán servir a la vida práctica de las naciones de excelente código. Has hecho bien en abordar las cuestiones de alta moral práctica desde el punto de vista de los intereses generales, de los intereses sociales y de los intereses religiosos. La duda debe ser destruida. La tierra y sus pobladores civilizados están preparados para ello. Hace ya mucho tiempo que tus amigos de ultratumba están preparando el terreno. Esparce pues la semilla que te hemos confiado, porque ha llegado el momento de que la tierra gravite en el orden armónico que reina en las esferas, que salga, en fin, de la penumbra y nebulosidades intelectuales. Acaba tu obra y cuenta con la protección de tu guía y nuestro guía y con el concurso decidido de tus fieles amigos espirituales, entre quienes tengo el placer de encontrarme. En este libro, en esta primera parte de esta respuesta, es claro, mira, la influencia es impresionante. Es una influencia a nivel personal, como decía la lectura de ambientación, es una parte de la obra individual y nos ayuda a entender las famosas leyes morales, pero no solamente desde el punto de vista personal, sino desde el punto de vista de los intereses generales, llamando a una moral práctica. Y esta obra, con todo lo que se presenta, ayuda a destruir la duda, porque todos queremos estar en un reino de regeneración, en ese reino de amor, de tranquilidad, pero para poder llegar a ese mundo es necesario destruir, mejorar las cosas que estamos haciendo mal. Y aquí también le dice, mira, te entregamos una semilla, te hemos confiado. ¿Y esa semilla cuál es? El conocimiento. El conocimiento que ayuda a salir de la nebulosidad intelectual. Y sigue, esa respuesta es un poco larga. Sin embargo, vamos a traer otro extracto. Sin embargo, amigo, si tu valor no ha decaído en la tarea que aceptaste, has de saber que se debe a que fuiste el primero en beneficiarte con tu obra. Ha llegado el momento de las dificultades. Sí, querido maestro, la gran batalla se avecina. El fanatismo y la intolerancia, sublevados por el hecho de tu propaganda, van a disparar sobre ti y los tuyos los dardos más emponzoñados. Prepárate a la lucha. Yo confío en ti como tú fías de nosotros, porque tu fe es aquella que transporta las montañas y hace caminar sobre las aguas. Valor, pues, y que se cumpla tu obra. Cuenta con nosotros y cuenta sobre todo con la grande alma del Maestro que te protege de una manera muy particular. Y aquí nos dicen sobre esta obra, clarito, hay que beneficiarse de ella. Alan Kardec fue el primero, él codificó, él organizó, pero ¿qué sucede? De que él hizo algo más, cogió todas esas enseñanzas y se las aplicó a sí mismo, hizo su obra personal. Y ahí también nos dicen, o le dicen a él, prepárate para la lucha, pero no una lucha de guerra física como algunos creen, no, es un, una autoeducación interior, porque es necesario desarrollar la fe a través de la razón. Pero para hacer eso se necesita valor, que es lo que a veces a nosotros nos falta. Vemos estas obras de la aplicación y nos maravillamos, decimos, las leemos, es hermoso lo que dice ahí, pero nos quedamos solamente en la lectura, en la apreciación hermosa de lo que dice. Rara vez somos capaces de coger esa hermosura y llevarla a la práctica. Alan Kardec hizo eso, desarrolló su voluntad. ¿Qué sucede? ¿Por qué es importante esta obra? Porque en esta obra se desarrollan todas las leyes morales. La ley natural, como nos dice la pregunta 614, es la ley de Dios. Y nos dice, es la única verdadera para la felicidad del hombre. Indica qué debe y qué no debe hacer. Y el hombre solo es desdichado porque de ella se aparta. Las desdichas que tenemos, nuestra infelicidad es precisamente porque hemos incumplido la ley de Dios. Pero ¿por qué hemos incumplido? Algunas veces por ignorancia, otras veces por pereza o falta de voluntad. Dios no quiere en ningún momento que unos sean beneficiados y otros no. ¿Qué hizo Dios con nosotros? En nuestros espíritus, en nuestra conciencia las escribió toditas y se resumen sencillamente
en amor. La pregunta 619 nos dice que todos los hombres tenemos medios para conocer la ley de Dios, todos sin excepción, tanto los intelectualmente brillantes como los que digamos que no tienen esas habilidades. Pero nos aclara algo, no siempre la comprendemos, porque la comprensión implica no solamente el desarrollo intelectual, sino la práctica. Y nos dice, para ayudarnos en esa comprensión de la ley divina que se manifiesta en toda la naturaleza, en todo el universo, Él nos ha dado herramientas como la reencarnación, mediante la cual desarrollamos no solamente nuestra inteligencia, sino nuestra moral. Pero también nos da ejemplos, y el más perfecto, el mejor, el guía, ha sido el Maestro Jesús. La pregunta 625 es la más corta, la respuesta más corta del libro de los Espíritus, la más contundente. Y nos dice en esa anotación que ven allí de Allan Kardec que Jesús es el ejemplo de la perfección moral al cual puede aspirar la humanidad en la tierra. Imagínense, si esto es nada más la tierra, ¿cómo serán esos mundos superiores? Debe ser algo supremamente hermoso. Y nos dice que la doctrina de Jesús, que la doctrina que Jesús enseñó es la más pura expresión de la ley de amor, porque estaba animado del Espíritu Divino y es el ser más puro que ha aparecido en la tierra. Si algunos de los que han pretendido destruir al hombre en la ley de Dios hicieron, hicieron que a veces se extraviasen con principios falsos, ha sido porque ellos mismos se dejaron dominar por sentimientos demasiado terrenales y porque confundieron leyes que rigen las condiciones de la vida del alma con las que rigen las condiciones del cuerpo. Muchos presentaron como leyes divinas las que solo eran leyes humanas, creadas para servir a las pasiones y dominar a los hombres. Ese comentario que escribió Kardec también es muy psicológico, da una explicación desde un punto de vista comprensivo de qué fue lo que pasó a nivel histórico, pero también da la solución de cómo podemos corregirlo. Entonces surge una pregunta para algunos. Entonces, si Jesús enseñó todas las verdaderas leyes de Dios, ¿cuál es la utilidad de las enseñanzas impartidas por los espíritus? ¿Tienen los espíritus algo que enseñarnos? ¿Algo más? Y nos esclarecen los espíritus superiores en la pregunta 627. La palabra de Jesús solía ser alegórica y en forma de parábolas, porque hablaba conforme a los tiempos y lugares. Sin embargo, si uno analiza esto, las parábolas de Jesús, a pesar de que son alegóricas aún después de más de 22 siglos, llegan a nosotros, porque nos ayudan a encontrar la verdad. En las parábolas de Jesús explican el desarrollo de las leyes, pero resulta que nosotros no nos atrevemos a llevar esas leyes a cabo, por lo tanto no las comprendemos y al no haber comprensión no hay práctica. El Maestro Jesús, a través del Espíritu de verdad, a través de todos estos hermanos superiores que colaboraron con él, con la codificación, nos entregan estas enseñanzas a fin de que ninguno podamos alegar ignorancia y también para algo más, para que cada uno las juzguemos y las apreciemos de acuerdo con nuestra propia razón. Es decir, cada uno va a entender lo que se nos presente de diferentes maneras. Y surge otra. Estamos en el capítulo 3 de las leyes morales, del libro de los espíritus. Dice, ¿por qué la verdad no siempre ha sido puesta al alcance de todos? Y contestan, porque es preciso que cada cosa llegue a su tiempo. La verdad es como la luz. Hay que habituarse a ella poco a poco, de lo contrario, deslumbra. Hemos llegado a la doctrina espírita por diferentes motivos y ante todo nos hemos quedado. Si nosotros analizamos nuestra vida y hacemos un recorderis, podemos darnos cuenta que llegamos en el momento correcto. Estábamos listos para aprender. ¿Qué es lo que vamos a aprender? ¿Qué ley es la que vamos a aprender? Una ley mencionada en los evangelios que están en la Biblia. Más exactamente, vamos a tomar la cita de Mateo, capítulo 22, versículos del 34 al 40. ¿Y cuál es esa cita? La que siempre repetimos a veces como loritos.
pero que estamos haciendo también nuestro mejor esfuerzo para entender. Maestro, ¿cuál es el mayor mandamiento de la ley? Jesús le respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el mayor y el primer mandamiento. Y el segundo es semejante a ese. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y los profetas se hallan contenidos en estos dos mandamientos. Miren, amor a nivel propio, a nivel familia, a nivel amigo, a nivel enemigo, y que comienza, como aquí mismo nos indica, con la mente, con nuestro pensamiento, para que luego se active nuestro corazón, que es nuestro sentimiento, luego nuestro espíritu vibre en eso y se traslade ese amor en acción. Pero nos dice, después que te ames a ti mismo, deberás aprender a amar al prójimo, porque te debes ver reflejado en sus ojos. ¿Qué nos dice el libro de los espíritus al respecto? En la pregunta 647, Allan Kardec pregunta, ¿toda la ley de Dios está contenido en la máxima de amor al prójimo enseñada por Jesús? Y le contestan las entidades superiores, ciertamente. Esta máxima contiene todos los deberes de los hombres entre sí, pero es preciso mostrarles la aplicación, pues de otro modo la descuidarían como lo hacen hoy. Además, la ley natural comprende todas las circunstancias de la vida y esta máxima es tan solo una parte de ella. Los hombres necesitan reglas precisas, pues los preceptos generales, a veces muy vagos, dejan muchas puertas abiertas a la interpretación. Y precisamente el Evangelio según el Espiritismo hace parte de este manual ético-moral que nos ayuda a comprender estas leyes morales. Allan Kardec en la primera hoja explica, contiene la explicación de las máximas morales de Cristo y su concordancia con el espiritismo y su aplicación a las diversas situaciones de la vida. Y cuando uno termina de leer el Evangelio la primera vez, comienza a asociar las cosas que ha vivido, pero también las cosas que ve. Sin embargo, Kardec sabe por experiencia propia que cada vez que uno toca el tema del Maestro Jesús va a generar problemas, va a generar ampollas, va a generar discusiones, algunas interesantes, otras no. Y en la introducción del Evangelio según el Espiritismo nos dice lo siguiente. Las materias que los evangelios contienen pueden dividirse en 5 partes: los hechos comunes, la vida de Cristo, los milagros, las predicciones, las palabras que sirvieron de base para establecer los dogmas de la Iglesia y la enseñanza moral. Si bien las 4 primeras partes han sido objeto de controversia, la última, es decir, la enseñanza moral, ha permanecido inatacable. De este código divino, que es la enseñanza moral dada por Jesús a través de sus parábolas, nos dice hasta la incredulidad se inclina. Es el terreno donde pueden reunirse todos los cultos y el estandarte bajo el cual todos pueden respetarse, sean cual fueren sus creencias, puesto que jamás ha sido objeto de disputas religiosas, que en todos los casos y en todas partes fueron suscitadas por las cuestiones relativas al dogma. Además, si las hubiesen discutido, las sectas habrían encontrado en esa enseñanza moral su propia condenación, pues en su mayoría se aferran preferiblemente a la parte mística antes que a la moral. ¿Por qué? Porque ella exige a cada uno su propia reforma. Para los hombres ese código es en especial una regla de conducta que abarca todas las circunstancias de la vida privada y pública. Es el principio de todas las relaciones sociales basadas en la más rigurosa justicia. Constituye en último término y por encima de todo el camino infalible de la felicidad venidera y levanta un extremo del velo que nos ocultaba la vida futura. Esta parte será el objeto exclusivo de esta obra del Evangelio según el Espiritismo. Es importante esto. Él dice, me focalizo en la enseñanza moral, porque ahí es donde está el código divino, ahí está la clave de nuestra felicidad,
Ahí está aquello que nos va a ayudar a reformarnos. Pero también por él mismo haberse aplicado la obra, él sabe, tal como nos dice la pregunta 785, que el egoísmo es la raíz de todos los males que tenemos a nivel individual y a nivel social. Y a su vez el orgullo, que es hijo del egoísmo, también hace parte de estas imperfecciones. Estas imperfecciones son contrarias a la humildad y a la caridad. Y estas imperfecciones, orgullo y egoísmo, son las que nos producen infelicidad. Y esa infelicidad la reflejamos en nuestro campo vibratorio, que se ve focalizado a nivel físico, mental y espiritual, que se ve muy, digamos, tangible cuando llegan nuestras enfermedades y también cuando llegan ciertos infortunios ocultos que no queremos, digamos, que reconocer. Y él como buen educador comienza a preguntarse, bueno, ¿y yo cómo ayudo a la educación moral? ¿Cuál es la clave de la educación moral? Y sale esta frase que está ahí en esa primera hoja. Solo es inquebrantable la fe que puede mirar a la razón cara a cara en todas las épocas de la humanidad. Y algunos cuando uno ve esa frase dice, bueno, pero soy una persona intelectualmente muy buena, yo ya desarrollé mi razón. Pero entonces si ya desarrollaste la razón, ¿por qué no tienes fe? Porque estás enfermo, porque tienes tantas dificultades. Resulta de que en esta frase hay algo bien particular y y está asociada con la pregunta 75A, en donde los guías le dicen, la razón no siempre es un guía infalible. ¿Y por qué? Pregunta Kardec. ¿Por qué la razón no es un guía infalible? Porque está corrompida por la mala educación, por el orgullo y el egoísmo. Vean lo que es realmente razón. Razón es educación sin egoísmo y sin orgullo, es decir, educación moral con caridad y con humildad. Por eso es que a veces vemos tanto choque entre la fe y la razón. Es que no nos hemos dado cuenta que a nuestra razón le falta educación. Y pensando en este aspecto educativo, él que llevaba más de 30 años como docente, buscó la forma de ayudarnos, pero él también fue ayudado. Y la ayuda comenzó precisamente en este prefacio, que dicta el Espíritu de verdad y que vamos a leer, porque yo sé que muchos de ustedes cuando ven prefacio, cuando ven introducción, les da un poquito de pereza. Nos concentramos muchas veces en los capítulos y se nos olvida que todo libro tiene un inicio y tiene un final. Y resulta de que el libro no es la parte central, sino todo. ¿Qué nos dice este prefacio? Las virtudes del Señor, los espíritus del Señor, que son las virtudes de los cielos, como un inmenso ejército que se pone en movimiento tan pronto como ha recibido la orden de su comandante, se esparcen por la superficie de la tierra, y semejantes estrellas que caen de lo alto vienen a iluminar el camino y a abrir los ojos de los ciegos. En verdad os digo que han llegado los tiempos en que todas las cosas deben ser restablecidas en su verdadero sentido, a fin de disipar las tinieblas, confundir a los orgullosos y glorificar a los justos. Las poderosas voces de los cielos resuenan como el son de la trompeta, y a ellas se suman los coros de los ángeles. Hombres, os invitamos al concierto divino. Pulsen la lira de vuestras manos, únanse a nuestras voces, y en un himno sagrado difúndase y vibren de un extremo al otro del universo. Hombres, hermanos a quienes amamos, estamos junto a vosotros. Amaos también unos a otros y desde el fondo de vuestros corazones decid, en cumplimiento de la voluntad del Padre que está en los cielos, Señor, Señor, y podéis ingresar al reino de los cielos. Los espíritus del Señor, que son las virtudes de los cielos, son aquellos espíritus que han logrado dejar a un lado cualquier intención oculta, cualquier sentimiento de egoísmo. La pregunta 893 del libro de los espíritus nos dice que la sublimidad de la virtud consiste en el sacrificio del interés personal por el bien del prójimo, sin intención oculta. Y nos dice también que la virtud más meritoria es la que está fundada
en la caridad más desinteresada. Nos dice que estos espíritus que nos están acompañando recibieron la orden, pero la orden ya está llena de amor, ya ellos vibran en amor. Por lo tanto, no es orden, es sencillamente un acto de donación y vienen, reencarnan, nos acompañan también en forma espiritual para ayudarnos a abrirnos los ojos, pero respetan si nosotros los queremos abrir. Estamos en el tiempo en que todo va a salir a la luz, en que las tinieblas se van a disipar y nos dicen algo, nosotros ya tocamos y vibramos en amor y los invitamos a que nos acompañen en esta orquesta celestial, pero es necesario que pulsen la lira. ¿Qué significa eso? ¿Qué trabajo? Que hay un trabajo interno para podernos unirnos a esas voces. Nos dicen que no estamos solos, que nosotros tenemos, si queremos mejorar, levantar los ojos al cielo y pedir y decir Señor, Señor, pero con humildad, poniéndonos en sus manos, estando dispuestos a aprender, estando dispuestos también a actuar. Y Allan Kardec nos comienza con una introducción. Estos capítulos los vamos a nombrar todos lo más rápido posible porque sé que son bastantes, pero los vamos a tocar precisamente porque esto es un manual ético-moral. Este es como el manual de instrucciones de nuestra mente, de nuestro psiquismo. Si lo miráramos desde un punto de médico, es el vademecum espiritual. Si yo tengo una enfermedad que se llama egoísmo, aquí voy a encontrar, además de la causa de mi enfermedad, cómo lo puedo solucionar y con cuestiones prácticas, con cuestiones útiles, con cuestiones cotidianas, que es donde metemos muchas veces, donde fallamos muchas veces. En la introducción nos dice él que él toma los artículos que pueden constituir propiamente hablando un código de moral universal sin distinción de culto. Además, indica que los capítulos se han agrupado y colocado metódicamente según su naturaleza, de manera que se deduzcan una de la otra. Es decir, aquí como educador nos ayuda a desarrollar la razón, a educar la razón, a construir un buen edificio de fe y de caridad. Igualmente invita al control universal de la doctrina, es decir, que no creamos todo a la primera, que sometamos todo al, las comparaciones, a la razón. Pero algunos me dirán, pero mi razón aún está eh, sin educación. Bueno, precisamente por lo mismo, si ya sabes que te falta, busca la solución. Nos invita también, aquí nos presenta algo más, una serie de costumbres y de grupos sociales que habían en la época. Y nos da una descripción psicológica de forma corta. Y cuando uno ve fariseos, ve, por ejemplo, nazarenos, uno dice, ah, pero esos fueron personajes históricos que vivieron en la época de Jesús, eso ya para qué, ¿para qué? Sí, hay una razón histórica para situarnos en qué momento, en el momento en que el Maestro Jesús vino, pero también hay una razón psicológica y mental, es para ver con qué grupo nos identificamos cada uno de nosotros, porque nosotros también todavía somos fariseos, a veces predicamos y no aplicamos, y esa es una forma de fariseísmo. De pronto no usemos esa palabra ya, pero si nos vamos al contexto psicológico, sí, ahí cae uno, ahí cae uno. Y nos dice también algo más en esa introducción, que han habido personajes históricos que vinieron a preparar el terreno para el Maestro Jesús. Y nos nombra dos en la cultura occidental, Sócrates y Platón. Occidental, porque en la oriental encontramos también mensajeros espirituales que ayudaron a desbravar esa tierra negra que vemos allí. Sigue, sigue desarrollando los principios de la doctrina espírita con algo, y es, yo no vine a destruir, a derrogar la ley, que es una frase que dijo el Maestro Jesús, sino a cumplirla. Y en ese capítulo nos habla de Moisés, de Cristo y del espiritismo. Nos habla ya de esa alianza de la fe y la religión, es decir, la fe y la razón. Y nos dice de que esa alianza es parte de la nueva era que nosotros queremos ver, que soñamos, que deseamos, pero que es necesario construir el sueño. Y nos dicen con todo esto
que, que era necesario que el Maestro Jesús viniera a enseñar con un proceso educativo cómo era esa ley que inicialmente dio Moisés. Y nos dice que el Maestro Jesús nos ayudó con su ejemplo, con todo aquello que nos dejó en el aire, en el ambiente, a encontrar el verdadero sentido de la ley de Dios de acuerdo a nuestro adelantamiento. Y aquí también se toca algo, y es la ley civil. Resulta que la ley de Dios es la misma para todos, pero la ley civil cambia. También vemos algo allí, que nosotros a nivel inconsciente, cuando nos hablan de leyes, es algo que uno dice, ay no, qué cosa tan pesada, qué cosa tan ladrillosa, y no, resulta que la ley divina es amor, es blanca, tiene la clemencia, tiene también el agravante, pero es una ley en donde siempre hay una oportunidad que uno debe construir. Y nos sigue diciendo aquí, en el capítulo 2, mi reino no es de este mundo. Y nos habla aquí del mundo interior que hemos construido con nuestros aciertos y desaciertos del ayer, pero también nos habla de la vida futura que estamos construyendo en el hoy. Nos dice que el reino de Dios no está lleno de odio ni de venganza, sino por el contrario, de amor, justicia y caridad, y que empieza no con los eventos materiales en el exterior, sino con el despertar de la conciencia en nuestro interior. Sigue en el capítulo 3 diciéndonos que hay muchas moradas en la casa de mi Padre. Y aquí nos está hablando que no estamos solos en el universo, que hay mundos habitados, pero que también tenemos estados en el alma, estados mentales, y que de acuerdo a nuestra sintonía mental, allí es donde estaremos viviendo. Pero también nos habla de la progresión, que no vamos a estar estáticos, que depende nuestra evolución de nuestros pensamientos, sentimientos y actos. Y sigue en este capítulo 4 diciendo que nadie puede ver el reino de Dios si no naciera de nuevo. Aquí nos habla de reencarnación, nos habla de que no tenemos una sola existencia, sino muchas, que cambiamos de cuerpo, pero que nos llevamos lo que tengamos en nuestro espíritu, lo que hayamos construido, que los lazos de familia se fortalecen en vez de romperse como algunos creen. Y nos dice que es necesaria la encarnación, precisamente para poder educarnos. Y entramos a una parte que a todos nos atañe, que es de pronto la primera parte que cuando uno abre el Evangelio por primera vez o lo lee, le llega, y es la aflicción. La aflicción despierta, nos despierta. Aflicciones materiales, espirituales. En este capítulo lo desglosan, los muestran cada uno. Y este es el capítulo de las causas. Recordemos la ley de causa y efecto. Todo esto tiene una causa y toda causa tiene un efecto. Y es necesario saber las causas, porque a partir de ese conocimiento interior de las causas que nos generan aflicción es como podemos desarrollar los planes de acción para corregirlos. Aquí en este capítulo también nos dicen de forma muy sutil que tenemos los conflictos en nuestro espíritu y que somos unos ignorantes emocionales. Juana de Ángelis en la serie psicológica nos ayuda primero a reconocerlo, segundo a aceptarlo y tercero a solucionarlo. Es decir, que después el libro de el Evangelio y esto los espíritus han sido la base para libros posteriores que ahora, cuando ya estamos listos, podemos entender. Este capítulo es uno de los que uno mejor debe analizar cuando esté estudiando, no leyendo, porque leer es una sola vez, estudiar es sentarse y analizarlo. Y analizar qué, mi comportamiento individual primero. Porque allí voy a encontrar qué es lo que me mortifica y a partir de eso cómo lo voy a solucionar. No quedarnos en el berrinche y en el llanto. Ya no estamos para eso. Ya estamos es para soluciones. Y nos dicen que la solución nuestra es el Maestro Jesús. ¿Cómo? ¿Cómo así que el Maestro Jesús sí vivió hace más de 2000 años? Sencillamente por su enseñanza de amor,
su enseñanza de consuelo, enseñanza de educación. Y nos dice de que el Espíritu de la verdad, el Consolador, todo esto, fue lo que llegó a dar cumplimiento, a esclarecer todavía mejor este mensaje de Jesús. Ya tenemos las causas y aquí comienza la solución. ¿Y dónde expresó el Maestro la solución? A través de 4 capítulos que están condensadas las bienaventuranzas. 4 capítulos, algunos dirán, comienzan primero, pero ¿por qué este señor no tomó todas las bienaventuranzas? ¿Por qué Allan Kardec no las tomó una por una? ¿Por qué las agrupó? Precisamente porque él, volvemos al libro de los espíritus, se dio cuenta, el egoísmo y el orgullo son las raíces de todos nuestros problemas. Busquemos las soluciones para ellos, para este par de eventos, y comienzan con bienaventurados los pobres de espíritu, en el capítulo 7. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que para poder enfrentarnos a nuestro orgullo necesitamos desarrollar la humildad. Pero primero tenemos que entender y aceptar en dónde está nuestro nivel de orgullo. Y eso es lo que nos indica este capítulo, especialmente donde están las instrucciones de los textos que hablan del orgullo y la humildad y de nuestra misión como hombres inteligentes en el planeta. Y sigue que cuando nosotros comenzamos a desarrollar la humildad, comenzamos a hacer un proceso de limpieza mental que se ve reflejado en la limpieza de nuestros sentimientos y que esa limpieza empieza por el pensamiento. Y también nos dice aquí en todo esto que es necesario que nos acerquemos al Maestro Jesús sin importar lo que hayamos hecho. Que también es necesario que identifiquemos qué escándalos estamos provocando. Y no los escándalos de las redes sociales, no los del Facebook, no los de WhatsApp. No, esos no son nada. Por ejemplo, un escándalo a nivel personal, individual, cuando nos dicen algo y no nos gusta y torcemos la mirada o torcemos la boca. Esa bobada, sí, mis compañeros, esa bobada es la que tenemos que tratar de mejorar. Y seguimos. Nos dicen, para poder ir desarrollando estas, estas este proceso de creación y de educación es necesario que desarrollemos nuestra mansedumbre, que se ve reflejada en la afabilidad, en la dulzura, en prevenir la ira, en la no violencia, tal como nos muestra esta figura que no era cristiana, pero que sabía que el corazón del mensaje de Cristo eran las bienaventuranzas y lo aplicó con su política de no violencia. Y llegamos a la bienaventuranza más completa de todas, la que exige más. Bienaventurados los que son misericordiosos, en donde nos hablan del perdón, de no juzgar, de buscar la forma de no dejarnos llenar ni de odio ni resentimiento a través de la indulgencia. ¿Por qué es tan importante esta bienaventuranza? Porque para poder llegar a ella tuvimos que reconocer que teníamos problemas y que necesitábamos ser libres, porque necesitamos limpiar nuestro corazón, porque necesitamos poder desarrollar la afabilidad y la dulzura para podernos enfrentar a esto, al perdón, y no solamente a pedirlo, sino a darlo, porque cuando nosotros entendemos esta bienaventuranza, es que podemos llegar a este capítulo que sigue, que es amar al prójimo como a sí mismo. El mayor mandamiento, para poder llegar al mayor mandamiento, las bienaventuranzas anteriores tuvimos que haberlas cumplido. Por eso es que no nos sale el perdón, porque todavía nos falta entender mejor la ley de amor. En estos capítulos que vamos a pasar, este en particular, amad a vuestros enemigos. Si no soy capaz de amarme a mí mismo, ¿cómo pretendo amar a un enemigo? Si no soy capaz de amar al que tengo al lado, ¿cómo voy a ser capaz de ofrecer bien en vez de mal como nos piden en este capítulo?
A eso nos están llevando. Mira, nos ha llevado de la mano, nos ha llevado de la mano lentamente. Aquí nos está hablando de la caridad sin esperar nada a cambio, especialmente aquella que es silenciosa, que es discreta, que se debe dar a todos. En este capítulo, vean cómo vamos, nos recuerda algo, que todos somos hermanos. Cuando nos dicen honra a tu padre y a tu madre y nos habla del parentesco espiritual, nos dicen en el fondo, es necesario que haya fraternidad y la fraternidad se obtiene con el cumplimiento de todos los capítulos anteriores. Y llegamos a este, fuera de la caridad no hay salvación. El capítulo central, la parábola del samaritano que tanto nos, nos llega. Y en este capítulo es donde uno realmente entiende cuál es el verdadero sentido de la palabra caridad, que es benevolencia para con todos, indulgencia con las imperfecciones de los demás y el perdón de las ofensas. Pero necesitamos haber desarrollado los capítulos anteriores para poder entenderlo. Vean que el trabajo del maestro Tardet fue muy hermoso, muy metódico. Parecía que estuviese haciendo un programa de software. Nos dice también en este capítulo que tenemos una serie de talentos, tanto materiales como espirituales, que es necesario ponerlos en práctica, pero que no podemos centrarnos en ellos. Somos sencillamente administradores de las cosas. Y llegamos a este capítulo, sed perfectos, el hombre de bien, a lo que todos queremos aspirar. En este capítulo nos indica que nosotros tenemos que tomar nuestra decisión de serlo, que sembramos y cosechamos en forma permanente y que nuestra salud y enfermedad o nuestra curación a nivel física, mental o espiritual depende del desarrollo de nuestras virtudes. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Por qué no nos escogen? Dirán algunos, si me llamaron. No es que no te escogieron, es sencillamente que uno no decidió hacer la tarea bien. Y como no decidió hacer la tarea bien, no podemos presentar buenas obras. En la instrucción de los espíritus se reconoce al cristiano por sus buenas obras, nos aterriza, nos hace un llamado de atención, de una forma fina, y es decir, examina lo que estás haciendo, porque el buen árbol no produce malos frutos. El poder de la fe que transporta montañas, pero la fe razonada, la fe con una razón educada, la fe que nos ayuda a desarrollar la caridad, esa que desarrolló Kardec, que nos las muestra a través de estos, de estos libros de la codificación. Aquí hemos reunido 4 capítulos. En estos 4 capítulos nuevamente nos hacen un llamado al trabajo, nos hacen un llamado a la caridad, nos hacen un llamado a la humildad y nos hacen advertencias, cuidado con el orgullo y el egoísmo. Es decir, que en todo momento tenemos que permanecer vigilantes nosotros mismos, porque podemos caer. Y nos dicen, todos estos conocimientos no los ocultes, ponlos en práctica, especialmente con tu ejemplo. Si quieres sanar, acércate al Maestro Jesús, pero es necesario que demos el ejemplo. Ya vamos a terminar, no se preocupen. En esto que hemos reunido nos dice, este es el capítulo de la esperanza y de la ayuda, estos capítulos. Si buscas, los hermanos superiores estarán allí, pero también lo que se te ha dado de forma gratuita, ponlo a producir, úsalo en favor del bien. Y siempre que nos necesites, pide con humildad, pide a través de la oración, porque a través de ella es que nosotros nos sintonizamos con los hermanos superiores. Ahí es donde nos unimos al coro celestial, como dicen. Y en la última parte ponen una compilación de oraciones. Esa oración que nos sintoniza con estos hermanos. Esas oraciones que nos ayudan a salir de nosotros mismos, de ayudar tanto a los hermanos como a los desencarnados. Aquí la lira, la
sale de nuestro corazón. Cuando nosotros oramos estamos cantando, nos estamos sintonizando con nuestros hermanos superiores. Todo el Evangelio según el Espiritismo es un código de ley ético-moral que resume la ley natural y las 10 leyes que el maestro Kardec nos presentó en el libro de los Espíritus. Todo con el fin de tener una perfección moral. La ley principal, la que cobija a todos, nosotros lo sabemos, la ley de justicia, amor y caridad. Pero uno analiza, vean que una ley es secuencia de la otra, igual que el Evangelio según el Espiritismo. Un capítulo es consecuencia de la otra, porque como buen educador, él quería que tuviéramos el mérito de analizarnos, de mirar. Por eso es que nos sensibiliza tanto este libro, porque como tenemos en nuestra conciencia escritas las leyes de Dios, cuando lo leemos despertamos, sentimos que algo se nos mueve, porque somos amor, somos espíritu, somos hijos de Dios. En ese momento, esa ley se pone a vibrar, vive, no la ley muerta, y nos dice que esa felicidad que tanto anhelamos es posible. No en este mundo, no nos echemos mentiras, pero sí podemos construirlo para el próximo y que comienza precisamente en nuestro espíritu. Compañeros, muchas gracias por su paciencia, muchas gracias por su atención. Yo sé que este tema lo dominan muchos de ustedes, no solamente desde el punto de vista intelectual, sino desde el punto de vista práctico, por lo que les agradezco de verdad su paciencia y el tiempo